buenas tardes, hermanos. Espero que habéis pasado una mañana feliz, haciendo deporte y recuperándoos un poco para aprender ya nuevas actividades. Los adventistas tenemos una doble ventaja respecto del resto de la sociedad, y es que tenemos el Día del Señor, que lo respetamos y lo guardamos porque es el Día del Señor, y luego el domingo, pues el resto de la sociedad se empeña en descansar también, así que pues tenemos un día de preparación a la actividad. Yo esta mañana he podido disfrutar de uno de los palacios, bueno, las vistas de uno de los palacios. He ido con el hermano Vinicio a ver el Palacio de Dottringham y ha sido realmente impresionante. Luego hemos ido a un parque. La verdad es que este país me está enamorando peligrosamente. Así que, bien, en esta tarde a mí me gustaría que nosotros pudiéramos ver cuáles serían el todo de esta parte que vemos. A ver si me ayudáis. Venga. ¿Cuál es el todo de esa parte? Venga, diciendo cosas, no os preocupéis. Uy. A ver. ¡Un ojo! ¡Vaya! Bueno, un médico que iba a decir, la iba a ver a la primera. Sí, señor, un ojo, efectivamente. Muy bien, la acertamos. Igual que Noé nos la acertó la primera, ¿eh? Bueno, tendré que esforzarme un poco más mañana porque veo que si no la acertáis rápido, ¿eh? Muy bien. Pues hoy vamos a hablar efectivamente de un tema que lleva por título A la casa de su Dios. Bien, así es como va a comenzar el libro de Daniel. Vamos a tratar de ir viendo todo el sincronismo que tienen las simetrías que encontramos entre el libro profético de Daniel y el libro profético de Apocalipsis. Dos libros que son escritos en momentos completamente distintos, en situaciones completamente distintas, pero que vienen a darnos una visión global de todas las partes de la historia. Dice el texto de Daniel 1, versículos 1 y 2, en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y guardó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Imaginad el desafío. Nabucodonosor entra en Jerusalén, sitia la ciudad, y no solamente toma cautivos a los hebreos, sino que además tiene el atrevimiento de desafiar al Dios de los hebreos, tomando los utensilios del templo de Dios y llevándolos a la casa de su Dios. ¿Os imagináis el desafío de Nabucodonosor? No sabía Nabucodonosor contra quién estaba atentando, ¿verdad? Dice Génesis 11:4, ¿os acordáis lo que hablábamos ayer? Cuando los hombres salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Así que, ¿dónde se llevó los utensilios Nabucodonosor? A la tierra de Sinar, donde estaban situadas las ruinas de la torre de Babel. Interesante. O sea, donde las ruinas de la torre de Babel, resulta que habían decidido los caldeos colocar el templo de su Dios. Un Dios que era la alternativa al Dios verdadero. Y dice que se establecieron allí y dijeron: edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Ellos pretendían con ese Dios alternativo poder desafiar al Dios creador de los hebreos. Bien, la tierra de Sinar, hablábamos ayer, ¿verdad? Hemos cambiado el color de la letra, porque ayer en negro no se nos veía bien.
La ciudad de Babilonia tuvo su origen cuando Dios confundió las lenguas en la torre de Babel. ¿Qué es lo que representaba el sistema babilónico? Veíamos que en Apocalipsis Babilonia significa confusión religiosa. Y hoy vamos a ver esa confusión religiosa simbolizada en la casa de su Dios, entre comillas. El fundamento del sistema babilónico es un fundamento basado en la autoridad del hombre, una cultura religiosa donde el hombre es el protagonista, en cualquiera de sus formas. No importa si estamos hablando de protestantismo, si estamos hablando de catolicismo, si estamos hablando de hinduismo, si estamos hablando de cualquier religión, la que fuere, el Islam, cualquier religión, si el objetivo está centrado en el hombre como protagonista, estamos bajo el sistema babilónico. Si en nuestra iglesia alguno de nosotros pretende centrar la religión, su experiencia religiosa en sí mismo y no mirando a Cristo, está también en un sistema babilónico de confusión. Y esto es un principio que debemos entender. En nuestra iglesia, en la iglesia cristiana adventista del séptimo día, ni están todos los que son, ni son todos los que están. Y tenemos que poder distinguir con claridad si nosotros somos trigo. Porque cuando llegue el fin del tiempo, Dios separará el trigo de la cizaña. Y nosotros solamente podremos ser trigo si estamos llenos de los frutos del Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu Santo se alcanzan solamente a través del sistema divino, no del sistema humano. Por tanto, si estamos basados en la palabra del hombre, si estamos basados en las obras del hombre, si nosotros creamos leyes humanas, si nosotros hacemos de nuestra religión tradiciones humanas, estamos desvirtuando completamente el plan divino. El fundamento del sistema divino está basado en la única autoridad de Dios, en la única palabra de Dios, en el amor de Dios, en la única ley de Dios y en las enseñanzas de Dios. Este es el principio. Toda nuestra fe, toda nuestra experiencia religiosa debe estar centrada bajo el amparo, bajo la protección de esa gracia divina del fundamento del sistema de Dios. Hay, por tanto, dos sistemas que están en colisión. El sistema humano, el sistema babilónico y el sistema de Dios. No podemos servir a dos señores. No podemos compartir los utensilios de la casa de Dios con los utensilios de la casa de los dioses. O Dios es el principal objetivo de nuestra atención, de nuestra mirada, o nuestros ojos están fijos en Jesús como autor y consumador de nuestra fe, o cualquier distracción puede robarnos la salvación. A partir de aquí, hermanos, tenemos que ver claramente ese contraste, porque no olvidéis que Satanás va a intentar engañar aún a los escogidos. Así que su artimaña va a ser tan sutil, tan sutil, que tenemos que estar con los ojos bien abiertos. Así que veamos el contraste. Hablábamos de la autoridad del hombre, en contraste con la autoridad de Dios. ¿Quién es quien manda? Dios. ¿Quién es quien marca la ruta? Dios. ¿Es Dios quien se somete a mi plan? ¿Es Dios quien acepta mi plan? Cuando yo someto a Dios a mi plan, ¿en qué sistema estoy? Estoy en Babilonia, hermano. Cuando yo le digo a Dios, mira, Señor, estas son las cosas, es por aquí, tú tienes que someterte a mí. Cuando yo someto a Dios a mi plan, estoy distorsionando
el gran plan de Dios. Así que la autoridad de Dios es el fundamento del sistema divino. La palabra del hombre frente a la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios dice, pero yo la interpreto que yo lo que entiendo que quiere decir el Señor es... No, hermanos, la palabra de Dios no está para ser interpretada. Dios no me ha puesto su palabra para que yo la entienda como a mí me guste. Este es el origen de las muchas religiones. Ese es el origen de las muchas confesiones religiosas. Porque cada uno interpreta la palabra de Dios. Y uno dice, bueno, aquí donde dice, quiere decir, porque a mí me parece... No, a mí me parece no funciona, hermano. Dios es el que tiene la autoridad. Por lo tanto, es la palabra de Dios la que manda. No mi interpretación personal, no las conclusiones a las que yo llego en base a la palabra de Dios. Yo tengo que entender cómo se interpreta la Biblia a sí misma. Tengo que ver la luz que la palabra de Dios me muestra. Es verdad que Dios nos va a dotar de la capacidad de sabiduría para profundizar en esos textos bíblicos, para verlos en contraste, para ver cómo interactúan esos textos. Y a partir de ahí yo tengo la gran virtud de que ha habido por delante de nosotros una mujer que fue inspirada especialmente y que a través de ella, con esa luz menor, nosotros podemos confirmar que efectivamente lo que estamos viendo en la palabra de Dios tiene la luz, la claridad, la precisión que nosotros estamos entendiendo, porque ella nos va a ayudar a entender. Pero cuidado con el principio de poner por encima de la Biblia a nada o a nadie. No podemos poner nada por encima de la Biblia. No podemos poner nada por encima de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios como la luz mayor. El espíritu de la profecía como la luz menor que nos hace entender. Y a partir de ahí, hermanos, nosotros podremos vivir de la luz que el Señor nos va asignando. Las obras del hombre en función al amor de Dios. Ay, cuando nosotros centramos nuestra mirada en las obras de los hombres, qué fácilmente nosotros nos sentimos tentados a ver cómo está viviendo su experiencia de fe mi hermano. ¿Sabéis? El que corre la carrera mirando hacia atrás, se retrasa, se tuerce, se sale. Yo recuerdo en un Tour de Francia pasó algo muy simpático. No sé si los que peináis canas os acordáis, fue hace muchos años. Había un corredor que iba en su bicicleta y estaban ya prácticamente en el tramo final. Estaba preocupado porque llevaba demasiado cerca a otro corredor. En ese Tour había una bifurcación marcada y el corredor estaba tan interesado en que no le adelantaran que tomó la bifurcación equivocada y perdió la carrera sencillamente porque se había tomado por un camino descuidado. Hermanos, atentos a esta cuestión, que nosotros no podemos perdernos mirando las obras de los hombres. Hay una cita de Elena White que a mí me gusta mucho. Solamente estamos en disposición de amonestar a un hermano cuando estamos dispuestos a morir por él. ¡Wow! La cita es tremenda. Tú estás dispuesto a morir por tu hermano, a dar tu vida por tu hermano, entonces la amonestación que le vas a hacer va a ser una amonestación llena de amor. Vas a amonestarle con el amor de Dios. Y ese hermano quedará redimido, quedará restaurado. Si el amor de Dios no está por encima de ti mismo, entonces no estás capacitado, no estás preparado. Nosotros tenemos que ver a nuestros hermanos del mismo modo como Dios nos ve, redimidos por la gracia de Dios. La sangre de Cristo es la que nos da
verdaderamente la visión correcta. La ley del hombre en contraste de la ley de Dios. ¡Ay, aquí el hombre se da el lujo de alterar los tiempos y la ley! ¿Verdad? Y lo vamos a ver cuando estudiemos Daniel 7. Veremos cómo el hombre se da la licencia de cambiar los tiempos y la ley. Pero la ley de Dios es inmutable. Por tanto, el fundamento del sistema divino no cambia la ley de Dios. Y las tradiciones del hombre frente a las enseñanzas de Dios. Cuando se dice, esto siempre se ha hecho así, esta expresión tan conocida, ¿no? Esto siempre lo hemos hecho así, la liturgia siempre la hemos hecho así. Bueno, pero el asunto no se basa en que se haya hecho siempre así, se basa en las enseñanzas de Dios. ¿Cuáles son las enseñanzas de Dios? ¿Cuáles son los principios fundamentales, las leyes fundamentales, las enseñanzas fundamentales sobre las que se sustenta la fe? Los adventistas del séptimo día tenemos 28 creencias fundamentales, ¿verdad? Bien. En Daniel 1:2 nos dice que parte de los utensilios de la casa de Dios, Nabucodonosor los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y guardó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Nabucodonosor blasfemó contra Dios. Este fue el gran problema de Nabucodonosor. Blasfemó contra el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque se llevó parte de los utensilios de la casa de Dios a la casa de su Dios para hacer con ellos lo que bien le vino en gana. Lo llevó al templo de Baal para que con aquellos utensilios se adorara al dios Sol, para que se adorara a la diosa de la fertilidad, para que se utilizaran aquellos utensilios para los sacrificios de sus hijos a Moloch. O sea, fue algo realmente tremendo. Y en ese contexto descubrimos a Daniel, un joven príncipe de entre los hebreos. Es interesante que veamos un poco la historia de Daniel. El rey le dice a Aspenaz, que era el jefe de los eunucos, que trajese de los israelitas, del linaje real, de los príncipes, jóvenes sin defecto, de buen parecer, entendidos en toda sabiduría, cultos e inteligentes, y aptos para servir en el palacio del rey. Lo que quería Nabucodonosor era algo tan simple como formarlos a su sistema, implantar en ellos todos los valores de la sabiduría de los caldeos. Y Daniel y sus compañeros han sido seleccionados para eso. El rey le señala ración diaria de la comida real y del vino que él bebía. ¿Qué pasaba con la comida real y el vino que él bebía? Primeramente lo llevaban y lo presentaban ante los dioses. Y pedían la bendición de aquellos dioses. Y Daniel desafía al rey Nabucodonosor. ¿Cómo me gusta la experiencia de Daniel? Dice el texto que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Es interesante que nos quedemos con el concepto del vino de Babilonia. El vino de Babilonia lo vamos a ir viendo en Daniel, pero también lo vamos a ver en Apocalipsis. Cuando hablemos de la Babilonia de Apocalipsis, vamos a ver el concepto de ese vino. Es curioso, también en el sistema divino hay vino. Así que los dos sistemas están en colisión y están en colisión en base al vino. Un vino es un vino de fornicación y el otro vino es un vino de redención. ¡Ah! ¡Qué contraste tan importante!, ¿verdad? La palabra del rey de Babilonia, pronunciada desde su trono bajo la autoridad del dios Sol, era ley. Lo que dijera Nabucodonosor, aquello, tenía que cumplirse. Pero Daniel no tiene ningún inconveniente de correr el peligro contra su propia vida. ¿Os imagináis? ¡Qué
clase de fidelidad tan grande. Propone en su corazón no contaminarse del sistema babilónico. Quiere seguir el sistema de Dios. Y entonces ahora propone una alternativa. Y la alternativa que propone es: prueba, te ruego, a tus siervos durante 10 días. Danos legumbres a comer y agua a beber. Danos cosas que no hayan sido ofrecidas a los dioses. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa con una bendición especial que nosotros vamos a recibir. Y al cabo de los 10 días resulta que el rostro de aquellos jóvenes se veía mejor y más nutrido que el de los otros jóvenes que comían de la comida del rey. Algo está pasando. Aspenaz dice: madre mía, estos jóvenes tienen conocimiento e inteligencia hasta tal extremo que tuvo más entendimiento Daniel en toda visión y todo sueño que cualquiera de los que estaban en el reino. Y de esa manera Daniel es llevado entre los sabios de Babilonia. Y uno podría plantearse: claro, normal, es lógico, si uno obedece a Dios, si uno es fiel a Dios, las consecuencias que se van a derivar de eso, naturalmente, son bendición, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros avanzamos y profundizamos en la historia de Daniel, aquella bendición le lleva a un contexto muy peculiar. Resulta que el rey Nabucodonosor tiene un sueño, ¿vale? Dios nos revela la verdad y nos anuncia lo por venir desde el principio, y lo hace a través de los profetas por inspiración divina. Daniel ahora se va a convertir en fuente de inspiración. ¿Por qué? Porque Daniel tiene una capacidad especial. Porque Daniel tiene unos rasgos que le distinguen de los demás. Nos advierte la palabra de Dios en 2 de Pedro. Ante todo, sabed que ninguna profecía de la Escritura vino por una interpretación privada del mismo profeta, porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Daniel se encuentra ante ese sueño del rey Nabucodonosor, y con ese sueño que ha tenido el rey, los sabios son amenazados. Si no me declaráis el sueño, vais a morir. Y ahí Daniel está metido en medio de todos los sabios. Pero Daniel sabe que la inspiración que a él le va a venir es una inspiración que solo puede ser venida de ¿quién? De Dios. Nada más. El sistema babilónico estaba basado en la astrología y en el ocultismo. Estaban representados por la autoridad de los magos, de los astrólogos, de los encantadores, de los caldeos. Y en medio de todos aquellos sabios estaba Daniel. Y cada vez que el rey tenía una consulta que hacer, resulta que Daniel sobresalía en todos aquellos asuntos. Pero ahora el rey ha tenido un sueño que no es capaz de interpretar. Más aún, ni siquiera puede recordar. Y aquí hay un gran inconveniente. La Biblia nos cuenta este sueño, ¿verdad? Un sueño que ni la astrología ni el ocultismo pudieron ser capaces de resolver. Nos dice Daniel 2, del 1 al 3, que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor tuvo sueños, se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar a los magos, a los astrólogos, a los encantadores, a los caldeos, para que le explicaran aquellos sueños que había tenido. Y les dice: tuve un sueño, mi espíritu se turbó. Y los caldeos le dijeron: bueno, pues dinos el sueño. Ay, el juego de aquellos astrólogos, ¿verdad? Era, si nos da la pista, ya por ahí nosotros le vamos a buscar, como las pitonisas, ¿no? Que van sacando de la propia inquietud humana, de la preocupación del hombre, en los ojitos inquietos. Dice: tú no te preocupes, que te vas a enamorar. Bueno, a lo mejor no te enamoras, pero si no te enamoras tampoco va a pasar nada. No te preocupes, que la economía te va a ir bien, pero si te va mal, pues que tampoco te preocupes. Y ni sí ni no, sino todo lo contrario, y por ahí van saliéndose. Pero aquí, claro, el problema es que no está el sueño. El problema es que no está donde agarrarse.
porque el rey ni siquiera se acuerda. Y uno se pregunta, bueno, ¿y Daniel, que había sido fiel, por qué está metido ahora en este problema? ¿Por qué el rey quiere quitarles la vida a los sabios si no son capaces de interpretar el sueño? ¿Por qué Dios permite que Daniel vuelva otra vez a tener problemas dentro de su fidelidad? De nuevo la gran pregunta que a veces nos hacemos, Señor, pero si yo te estoy siendo fiel, ¿todo me tendría que ir sobre ruedas? ¿Dónde está la playita del Caribe espiritual? ¿Por qué no puedo yo estar con mi refresquito y aquí bien tumbadito al sol, poniéndome moreno? Daniel de nuevo va a tener que poner en las manos de Dios su vida. Y esto es un principio que lo estudiábamos ayer por la mañana en el sermón. Y hermanos, esto es importante que lo entendamos. El espíritu de la profecía, el testimonio de Jesucristo implantado en nuestra conducta cristiana, solamente puede venir por el Espíritu de Dios en nosotros. Y esto es un fundamento que necesitamos entender. El rey les dice, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis despedazados y vuestras vidas convertidas en ruinas. Y aquellos caldeos le dicen, no hay hombre sobre la tierra que pueda declararte este asunto al rey. Lo que el rey demanda es demasiado difícil. Nadie lo puede declarar salvo los dioses que no moran con la carne. Es interesante esta manifestación que hacen los caldeos. Por eso el rey se enfureció y ordenó matar a los sabios de Babilonia. Los caldeos están diciéndole, mira, los dioses que estamos acostumbrados a presentarte no van a ser capaces de revelar este sueño. Así que esto no es cosa fácil. Y se publicó la orden de matar a los sabios. Solo un hombre inspirado por Dios podría cumplir el deber, la comisión de revelar los misterios al rey y hacerlo con autoridad. Y entonces Daniel le responde al rey. Fijaos, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Le dice exactamente lo mismo que le dicen los sabios. Nabucodonosor había desafiado a Dios, este era el problema. Nabucodonosor tenía que recibir la visión por parte de Dios de lo que se iba a derivar de aquel desafío que le había hecho al Dios creador del universo, al único Dios que existe. Y la situación no era buena. Daniel no tenía un mensaje fácil para él. Así que Daniel decide reunir a sus compañeros y decirles, mira, estamos metidos en un problema muy grande. Tenemos que ver. Se pone. ¿Cómo me gusta esta actitud de Daniel? Un problema de dimensiones gigantes, un problema que sale de control, y Daniel sabe bien lo que tiene. Daniel le dice a sus compañeros, vamos a orar. Y ora. Y mientras Daniel duerme, Daniel tiene un sueño. Y dice, esto es lo que el rey soñó. Y cuando Daniel tiene en su mente claro lo que el rey ha soñado, entonces le da gracias.
Yo os pregunto. ¿Y no podría ser que ese sueño que Daniel había tenido fuera fruto de su pánico, de su miedo a morir? Y que de alguna manera fuera una alternativa que, bueno, la propia mente genera. Porque cuando uno está ansioso puede llegar a soñar cosas muy raras. ¿No habéis soñado cosas raras, que volabais y cosas de este tipo? Oye, yo soñé que volaba. Cuando uno hace una mala digestión, tiene sueños que le parecen cosas raras. Así que Daniel podría haber dicho que he cenado, que estas legumbres que me he cenado hoy me han sentado malamente, ¿eh? A ver si no va a ser este el sueño, porque el sueño era rarito un rato. Mañana veremos los detalles del sueño, porque el sueño era bien rarito. Pero Daniel ha orado y sabe que ese sueño viene de Dios. Y él tiene claro que puede confiar en ese Dios. Él tiene claro cuál es el sistema divino y lo hace suyo en su vida. La revelación solo es patrimonio del Dios verdadero. Esto Daniel lo tiene claro. Haber desafiado a Dios iba a traer trágicas consecuencias a Babilonia. Daniel va a tener que revelarle eso al rey. Va a tener que decirle al rey, que es el dueño de todo el mundo conocido, que su imperio va a terminar. No va a ser una tarea fácil para un joven. Y cuando Daniel se presenta delante del rey, el rey lo mira, un muchacho que apenas se afeita, y le dice, ¿tú me vas a revelar el sueño? No, yo no soy el que te va a revelar. Mientras usaban los utensilios del templo de Jerusalén en una de sus fiestas paganas, mientras estaban haciendo una bacanal, entonces sobrevino de repente el fin del imperio babilonio. Y hay un detalle muy interesante que debemos tener en cuenta, en la simbología profética. Siempre en la simbología profética vamos a ver lo que se llama el tipo y el antitipo. Es decir, vamos a ver siempre lo que prefigura la figura real. Por ejemplo, Abraham e Isaac son el tipo de Dios y Cristo, ¿verdad? Prefiguraban al sacrificio expiatorio de Cristo. Cuando nosotros miramos aquí, en esta destrucción repentina del imperio babilónico, y luego lo vemos a la luz de Apocalipsis 18, estamos viendo una simetría perfecta. La caída de Babilonia en los tiempos del año 539 a.C. iba a prefigurar la destrucción del sistema humano, del sistema babilónico. Ese sistema babilónico del cual se va a decir, ha caído Babilonia, ¿verdad? Muy bien. Vamos a entrar en detalles de cómo se produce la caída del imperio babilónico, ya que hay una simetría extraordinaria con el libro del Apocalipsis. Daniel 5, versículos 1 y 2. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Excitado por el vino, Belsasar mandó traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído ¿de dónde? Del templo de Dios, para beber en ellos el rey y sus príncipes, sus esposas y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sacado del templo de Dios en Jerusalén, y el rey y sus príncipes, sus esposas y sus concubinas bebieron en ellos. Quiero que os vayáis quedando con todos estos detalles, son muy interesantes.
Bebieron vino y alabaron a sus dioses de oro, de plata, de bronce y de hierro. Quiero que os quedéis con estos detalles porque mañana nos van a ser muy útiles. De madera y de piedra. Esa misma noche, mientras estaban en plena fiesta, Ciro, mientras estaban con esta fiesta, Belsasar y todos sus amigos, príncipes y reyes de la tierra, socavaron por el río que cruzaba Babilonia y sintiéndose la ciudad más segura, de repente fueron invadidos cuando menos se lo esperaban. La destrucción del imperio babilónico vino como un ladrón en la noche. Cuando menos se lo esperaba. ¿Os suena? Hay mucha simetría. Se observa una extraordinaria simetría entre el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis. Vamos a verlo ahora desde Apocalipsis. Apocalipsis 17. Ven, y te mostraré el castigo de la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas. En su mano tenía una copa de oro. Los utensilios de oro y de plata, ¿no? Le decía en el otro sitio. Llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Y en su frente tenía escrito este nombre: Misterio, la gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y clamó con potente voz: ha caído la gran Babilonia, y se ha vuelto habitación de demonios, guarida de todo espíritu impuro, y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Escuchad ahora, por favor. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su excesiva lujuria. El imperio babilónico representaba el oro. Se le representaba con el símbolo del león alado. ¿Os acordáis? Todas las paredes de las murallas de Babilonia y sobre todo su cornisa de entrada principal. Si os metéis en internet y buscáis Babilonia, veréis que todas sus cornisas están con el león alado. Es el gran símbolo de la gran Babilonia. El león alado y todo lo que representa el oro, la gran riqueza. Es curioso. El oro en el sistema divino simboliza la pureza. Pero es curioso cómo el enemigo de las almas intenta utilizar como contraste para que los hombres codicien el oro como un símbolo de riqueza en vez de como un símbolo de pureza. Y en contraste, cuanto más se enriquece con el oro la gente, más se separa de Dios. Siendo que el oro, en el sistema divino, simboliza la pureza. Todos los utensilios del santuario eran de madera, que simbolizaban al hombre, recubiertos de oro, que simbolizaban la pureza de Dios. El sistema babilónico va a utilizar el símbolo de pureza divina para trasladarlo al poder humano. ¿Os parece impactante? Cómo Satanás quiere distraer, confundir la imagen de los elementos para que el hombre no pueda ver en el oro más que el poder, en vez de encontrar a Dios en él. Ay, si nos dieran un lingote de oro,
¿Qué pensaríamos del lingote de oro? ¡Vaya, me puedo comprar un piso! ¡Vaya, me puedo comprar un coche! ¡Ya soy rico! Y si nos dieran toda una habitación llena de lingotes de oro, y yo, ¡oh! ¿Y qué voy a hacer con tanto oro? Pues me compraré. Símbolo de fe. A nadie se nos ocurre pensar, cuando tenemos una habitación llena de oro, aquí está la presencia de Dios. Callen de la presencia de Dios toda la tierra. El oro en sí mismo se ha convertido en Dios, cuando el oro era simplemente el símbolo de la pureza de Dios. El libro de Apocalipsis predijo que miles serían engañados a medida que estas enseñanzas de la antigua Babilonia fueran entrando en la iglesia. Y poco a poco, a pesar de que el cristianismo primitivo había sido fundado total y completamente sobre la palabra de Dios, el apóstol Pablo ya nos advierte de forma profética que muchos se desviarían de la verdad. Dice, y apartarán de la verdad su oído y se volverán a las fábulas. Esto venía predicho. Ya en los libros, en las epístolas de Pablo, en las epístolas de Pedro, Juan mismo en el libro del Apocalipsis los van advirtiendo, cuidado, 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 atentos, atentos, atentos. Dios cuando decide completar el plan de la salvación, en el momento de la ascensión de Jesús, deja una iglesia pura, sin mácula. Y lo vamos a ver con aquel caballo blanco que veremos más adelante en estos días, ¿verdad? La pureza de la iglesia, inmaculada. Dios deja un pueblo con la verdad, inconfundible. Solamente había que mantener esa verdad. El Espíritu Santo se va a pasear por entre la iglesia a lo largo de toda la historia, y lo vemos en el mensaje a las 7 iglesias. En la figura del Espíritu Santo, ese candelabro, esos 7 candelabros que vamos a ver en el Apocalipsis, ese Hijo de Hombre que se nos describe en Apocalipsis 1, va a simbolizar que Dios está con su pueblo para que no se desvíe ni un ápice. Pero a pesar de todo, ese mensaje puro se va a contaminar, se va a pervertir. Ahora, la gran pregunta, hermanos, ¿cuál es ese mensaje? ¿Cuál es la verdad? El gran problema que tenemos es que a medida que va pasando el tiempo, se nos va desvirtuando cuál es realmente la verdad. En Juan 18:37, Jesús le dice a Pilato, yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y Pilato le pregunta, ¿qué cosa es la verdad? ¿Sabéis lo que hace Jesús? ¿Sabéis lo que dijo Jesús? Jesús guardó silencio. ¿Por qué? Pilato tenía toda la verdad delante y era incapaz de verla. Mi pregunta para ti, para mí, en esta tarde: ¿somos capaces de ver la verdad? ¿Somos capaces de identificar cuál es la verdad? Si tuvieras que decir en una sola frase cuál es la verdad, si
tuvieras que poner en práctica cuál es la verdad, ¿qué pondrías en práctica? No sé si os han hecho alguna vez la pregunta de ¿qué te llevarías si solo te pudieras llevar una cosa a una isla desierta? ¿Qué cosa es la que te llevarías si solo pudieras llevarte una sola cosa a una isla desierta? Y uno se plantea y dice, ¿qué me llevaría? ¿Sabéis? Esta Biblia que veis, la veis viejecita, ¿verdad? Le tengo un cariño tan grande. Esta Biblia me la regaló mi esposa en el año 91, 1991. Dice, los que sois de letras. Los que sois de letras no me lo vais a pensar, pero los que sois de números a lo mejor sí. De 1991 a 2013, ¿cuántos años van? ¿Cuántos? 22 años. Segura, ¿eh? No me engañes, que yo soy de letras. 22 años tiene esta Biblia. Y mi querida esposa, que aunque no se ha podido venir conmigo, la llevo en el corazón, me la dedicó y me puso para que la leas, la vivas y la transmitas con amor. No sé cuántas veces la he encuadernado y cuántas veces se me ha roto la encuadernación. Pero os puedo asegurar que si tuviera que llevarme algo, fuera lo único que pudiera llevarme, si me dijeran, te tienes que despojar de todo y quedarte solo con una cosa para el resto de tu vida, ¿sabéis con qué me quedaría? Con este. Lo que mi esposa no sabía cuando me la regaló es cuánto bien me haría este libro y las profecías que están contenidas en él. Mis queridos hermanos, ¿qué es la verdad? Me diréis, la verdad es la palabra de Dios. Sí, pero esa es la respuesta fácil. Pues claro. Pero ¿cómo sintetizaríais la palabra de Dios? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa es. Y no hay más verdad. Las profecías deben conducirnos a entender esta realidad. Deben conducirnos a un camino de santificación que nos conducirá a su vez a la glorificación final. Al retorno de aquello que nunca debimos perder. La eternidad. El Edén. El estar en una permanente comunión con Cristo. Pero quiero deciros algo en esta tarde. La permanente comunión en Cristo la podemos tener ya. Solo es cuestión de que tengamos en cuenta que Satanás lo que quiere es que llevemos los tesoros a su casa. Quiere confundir nuestras vidas. Quiere distorsionarnos la verdad.
quiere que con los utensilios del templo de Dios le adoremos a Él. Quiere que con la verdad la predicamos, pero que no la vivamos. Los tesoros de nuestro Dios son tesoros que deben estar guardados en nuestro corazón. El templo de Dios debe ser tu propia vida. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Nuestra vida debe estar purificada por la santa presencia de Dios en nuestro corazón. Y el carácter de Cristo debe manifestarse en cada cosa que hagamos y en cada actitud que adoptemos. Y si eso no ocurre, estamos llevando los tesoros del templo de Dios a la casa de María. Estamos compartiendo entre los hermanos. Y Jesús nos advierte que no podemos servir a Dios. Servimos a Dios o no le servimos. O Él es el centro de nuestra vida y está en nosotros, o no estamos. Yo sé que a veces nos gustaría escuchar otras cosas, pero estas no hay. O tu vida está fundida en Dios, o no lo está. Y si no lo está, estás usando los utensilios del templo de Dios para llevarlos a otro lugar donde no es morada nada más que de los dioses de este mundo. Nosotros somos vasijas de barro, convertidas por Dios en vasos de honra, ¿verdad? Y ahora podríamos preguntarnos qué haría un vaso de honra en una discoteca. ¿Qué haría un vaso de honra en los lugares mundanos del templo de su Dios? ¿Qué haría nuestra vida compartida entre dos, cuando la gran pureza, el desarrollo espiritual solamente se puede producir si el Espíritu Santo está dentro de ti? Si entiendes que tu espíritu y el de Dios deben estar fundidos en una misma luz, la de la verdad. La Iglesia caída pasea alrededor de su copa de falsas doctrinas, sustituyendo la cruz de Cristo y su ministerio intercesor en el santuario celestial por el fundamento de las obras humanas. Y nos enzarzamos en las piedras del camino, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esa es la verdad. No perdamos de vista esa esencia fundamental que es la que nos permitirá culminar el viaje, hermanos. Si de verdad queremos traspasar las puertas de la ciudad santa, de la Nueva Jerusalén, si de verdad queremos abrazarnos allí junto al árbol de la vida, si realmente esa es nuestra esperanza de corazón, entonces tenemos que entender que somos salvados por gracia y el único mediador que existe entre Dios y los hombres es Jesucristo.
y que unos a otros tenemos que llevarnos a los pies de la cruz. No a los pies del patíbulo, no a la cruz. Y a veces nos crucificamos unos a otros. No. La propuesta de Dios cuando nos habla de la gracia es conducirnos a los pies de la cruz, no a la cruz. ¿Sabéis? En todo corazón hay una cruz y un trono. Y cuando el hombre está en el trono, Cristo está en la cruz. Pero cuando el hombre está en la cruz, Cristo está en el trono. Y el trono es un trono de gracia. El trono es un trono de amor. Y cuando Cristo está instalado en tu templo, en el trono, tus hermanos, la gente que te rodee, verá el carácter de Dios. Pero cuando tú estás instalado en el trono, en tu vida Cristo es amado. Porque te quedas sujeto al sistema babilónico donde el hombre está entronizado. El trono debe ostentarlo Cristo. Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. El venir a la iglesia, reunirnos con nuestros hermanos, debe ser un motivo de paz, de crecimiento en el espíritu. No para vernos la paja del ojo ajeno, sino para poder juntos crecer como iglesia en la visión de cuál es la misión que tenemos como pueblo remanente. Dado que el sábado y no el domingo es el día especificado en la Biblia como el día del Señor, ¿no os parece curioso que aquellos que profesan pasar su religión solo la Biblia adoren el domingo en vez del sábado? Guardamos el sábado, hermano. ¿De verdad respetamos las horas sagradas del sábado? ¿Qué significa para ti guardar el sábado? Guardar el sábado desde la puesta de sol hasta la puesta de sol. Uy, qué complicado lo tenéis aquí. Porque aquí, en el invierno se os harán sábados muy largos y se os harán sábados muy cortos. Así que tendréis que trabajar con trabajo intensivo cuando el sábado solamente tiene 3 horas, ¿no? Hermanos, nosotros necesitamos tener la visión del sábado como el reposo divino que Dios nos regala. ¿Os imagináis que el viernes al mediodía detuviésemos todas nuestras actividades y dedicáramos el viernes por la tarde a orar los unos por los otros, a prepararnos concienzudamente para tener clara conciencia de que Jehová es nuestro Dios? ¿Sabéis? Satanás intenta confundir a las naciones. Intenta confundir los pilares fundamentales del gran plan de Dios, centrando la atención en las tradiciones humanas, en conceptos vanos. ¿Os acordáis cómo guardaban el sábado los fariseos? ¿Os acordáis? ¿Aquello de verdad era guardar el sábado? Guardar el sábado es que se manifieste el amor de Dios que ha ido siendo acumulado durante la semana
para poderlo compartir el sábado con mis hermanos, para poder llegar y verter sobre nuestro hermano todo el amor de Cristo que hemos ido pidiéndole durante la semana para compartir como pueblo remanente la misión. Que pudiéramos parar nuestras actividades el viernes al mediodía para hacer un tiempo de preparación especial y recibir el sábado en familia, orando en favor de nuestros hermanos que están tan bien como nosotros haciendo lo propio, y que finalmente cuando llega la mañana para hacer el día de adoración, ese culto divino, nosotros podamos estar dándonos lo mejor que hay en nosotros mismos, que es el poder del Espíritu Santo compartido los unos con los otros. ¿Os imagináis? Dice la palabra de Dios que de mes en mes y de sábado en sábado iremos a adorarle. ¿Y cómo le vamos a adorar? Aprovechando al filo a ver dónde no peco. ¿Hasta dónde puedo llegar de la semana, apurando la semana para no pecar? Estaremos esperando ansiosamente entrar en el templo de la ciudad santa. Estaremos ansiosos porque llegue el sábado para podernos ver los hermanos unos con otros, para escuchar los cultos que Jesús tiene preparados para nosotros. Yo sueño, hermanos, con esa experiencia. Pero el enemigo de las almas se empeña constantemente en usarnos para confundir nuestras vidas, para que llevemos los utensilios del templo de Dios y sean empleados en el templo de Satanás, que es este vil mundo materialista que está centrado en todo menos en Cristo. Hermanos, no es tiempo de beber leche. Somos la generación afortunada que va a ver venir a Jesús. Y tenemos que preparar nuestras lámparas, llenarlas de aceite. ¿Qué va a ocurrir cuando suene el clamor de medianoche? ¿Qué estamos esperando como clamor de medianoche? ¿La ley dominical? Bueno, mientras llegue la ley dominical, yo a la playa del Caribe espiritual. Ya cuando empiece a sonar el tema de la ley dominical, entonces ya hablaremos. Ahí ya me sacudiré la arena de los pies, me ducharé y me quitaré mi ropa hawaiana y me pondré en acción para poder empezar a despertar. ¿Tendrás aceite suficiente? ¿Cuál es para ti el clamor de medianoche? ¿En qué momento llega el momento en el que tú crees que tienes que despertar para vivir con intensidad la experiencia de que eres un instrumento, un utensilio del templo de Dios? No dejes que el enemigo te use para sus fines. Porque entonces en tu vida estará confundida la verdad. Es tiempo de despertar. Es tiempo de alumbrar sobre un monte. ¿O no sabéis que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder? Es tiempo de mantener la sal viva. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Estamos angustiados, preocupados por los afanes de este mundo. ¿Por qué os afanáis? Por lo que habéis de comer, o lo que habéis de vestir. ¿Habéis visto los lirios del campo? Ni Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y ellos ni cosen ni hilan. Hermanos,
al día su afán. Nosotros llenémonos del Espíritu Santo, porque ese es el principio. Es a través de las profecías registradas en su palabra como Dios ha revelado su plan para con el hombre a través de la historia. Y el plan que Dios tiene para tu vida y para la mía es que nos mantengamos despiertos, que tengamos claro que somos utensilios valiosísimos en el templo de Dios. Es hora de despertar. En Apocalipsis 1:3 nos dice: dichoso el que lee las palabras de esta profecía y dichosos los que la oyen y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Yo quiero desafiaros a este plan. Yo sé que a partir de mañana comienza la semana dura. Los avatares del día a día. Las complicaciones del trabajo. Y os aseguro que Satanás os lo va a poner difícil para que podáis ver. Ya os lo advierto de antemano. Satanás no va a querer que vengáis. Hoy lo intentó con una tormenta. Mañana lo intentará con cualquier otra tormenta. Económica, de trabajo. Yo quiero desafiaros en este lado. Quiero proponeros que durante la semana podamos llenar estas salas. No vengáis solos. Asumid que sois instrumentos del templo para ganar a los demás. No importa si le entregaste tu vida ya al Señor o todavía no. Lo que importa es que sientas que eres un instrumento de Dios. Lo que importa es que entiendas que eres un especial tesoro. Dios quiere usarte. Dios quiere depositar dentro de ti ese vino de santidad, que es su sangre preciosa, para que puedas representar su amor a las personas con las que te vas a relacionar en esta semana. La sociedad vive del vino, del furor, de la fornicación, de las cosas de este mundo, de la religión falsa, de lo que consideran que es lo más valioso para sus vidas, que es el mundo material. Dios quiere para ti otra cosa. Dios quiere para mí algo diferente. Y esta semana nos necesitamos todos. Amén. Aprovechemos la oportunidad que Dios nos da. No hagáis los planes para venir mañana en solitario. Habladlo con Dios. Consensuarlo con Él. Orad por aquella persona que queréis que os acompañe mañana y pasado mañana para poderles revelar este maravilloso plan, para poderles dar la gran revelación que Dios tiene para nosotros. Y de esa manera podamos ir poco a poco descubriendo el velo, que solamente Dios nos escorrerá si decidimos ser vasos de honra para Dios. ¿Se puede cambiar con